Hola, mi nombre es Andrea y mi equipo está conformado por María Fernanda Castillo Escobar, Montserrat Hernández de Jesús, Natalia López Pereda, Natalia Rangel Ábalos, Ilse Sanite Saavedra Hernández y yo, Andrea Moreno Sánchez, y vamos a hablar sobre los grupos sociales. Yo hablaré sobre la estructura social. Esta es aquella que coordina las actividades individuales para lograr un funcionamiento como equipo, ya que se refiere a los patrones estables y duraderos que organizan las relaciones sociales. Como se sabe, la estructura es lo que le da la forma o la manera en que los engranes están acomodados para lograr un funcionamiento en general. Si dentro de esta estructura hay alguna falla o atraso en alguno de los componentes, todo el sistema se va a afectar. Lo mismo pasa en la sociedad. Cuando algún elemento de esta estructura tiene una falla, ya sea el Estado, gobierno, política, el área judicial, etc., se ve reflejada en todos los demás aspectos. Y es uno de los motivos por el cual siempre nos estamos culpando unos a los otros. En realidad, la verdadera raíz del problema es como tal el ser humano y el egoísmo que en muchas ocasiones nos mueve a actuar sin importar o sin pensar las consecuencias. Se ha estudiado que el hombre necesita formar su inteligencia y voluntad en el ámbito adecuado, el cual sería la familia, ya que la familia es la estructura básica de la sociedad. Por tanto, es donde más se debería poner atención. Por otro lado, en toda estructura existen dimensiones y las dimensiones básicas son la tecnología, la economía, la política, las instituciones y las creencias. Hola, mi nombre es Andrea y yo voy a hablar sobre las manifestaciones culturales. Las manifestaciones culturales son aquellas costumbres que cada grupo social tiene y que lo identifican de acuerdo con la zona geográfica e histórica en la que se dé el lugar. Es decir, forman parte de la identidad de cada persona que vive de acuerdo con ellas. Abarcan diversas áreas como el arte, costumbres de vestimenta, de alimentación, ritos ceremoniales o religiosos, idioma y economía. Cada persona aprende a relacionarse con los demás de acuerdo con estas manifestaciones que son aprendidas desde la infancia, conformando parte de nuestra personalidad. Es así que cuando una persona viaja a otros lugares puede no sentirse identificada o no comprender ciertos hábitos, cada uno de los cuales tiene un origen simbólico y histórico de a dónde fue. Un ejemplo de estas manifestaciones es que en ciertas tribus africanas las personas utilizan otro tipo de vestimenta muy distinto al que estamos acostumbrados a ver en la Ciudad de México. Si en México saliéramos a las calles con taparrabos o desnudos, sería mal visto y hasta podría ser sancionado porque eso no va de acuerdo con la cultura y las leyes mexicanas, de donde los parámetros son distintos. En cambio, en África esto es muy común y no significa que alguna de las dos culturas esté equivocada, simplemente que allá por el tipo de clima, de historia, de labores y ritos que tienen, esta vestimenta es adecuada para ellos y no causa escándalo como podría ocurrir aquí. Por lo tanto, las diversas manifestaciones que cada grupo social posee tiene por objetivo mantener unidos a sus miembros y al mismo tiempo darles un lugar dentro del mismo. La única razón para juzgar las diferencias actividades sociales es que éstas vayan en contra de la dignidad humana o que atenten en contra de alguno de los derechos humanos. Es cuando debe intervenir y formar la conciencia de este determinado grupo. La ideología. Las manifestaciones culturales y la ideología expresan la manera de pensar del pueblo. La ideología es el significado que le dan al ser humano y a los conceptos en general. Son el punto de partida de las manifestaciones de una cultura y a la vez se van reforzando la ideología. Existen ideologías en el ámbito social, político y religioso. Estas van interrelacionadas y dan forma a la estructura de cada sociedad. Las ideologías van cambiando a través del tiempo de acuerdo con las necesidades del movimiento. Ninguna es completamente correcta ni absoluta, sino que cada una desde su punto de vista tiene algo de verdad. Muchas veces las ideologías existen antes de que nazca un ser humano.
Es decir, al momento en que nace es educado bajo cierto lineamiento y en cierto sentido no puede elegir otra manera de ser. La ideología llega a cambiar hasta que se crece y se desarrolla la capacidad de reflexión. Es posible elaborar juicios sobre ellos y elegir por él mismo lo que desea creer y lo que más le convence. Cada ideología es respetable siempre y cuando esté fundamentada en el desarrollo integral de la persona. El poder es una característica intrínseca de lo social, por lo que en todo grupo existe de diversas maneras, dependiendo de la relación que se tiene con quien se ejerce el poder y cómo éste lo utiliza. El ser humano, por su naturaleza de mejorar y avanzar, tiende a querer el poder para lograr, con la ayuda de los demás, ciertos intereses. Es por eso que de manera constante estamos en lucha de poder con quienes nos rodean. Cuando el poder es mal llevado sin justicia de por medio, este cae en el autoritarismo. Se puede ver muchos casos de personas que han sido sometidas, se dejan morir y dejan de luchar. Otros sacan su fuerza interior a pesar de ese sufrimiento. Buscan un sentido de vida que los motive a seguir. Algunos luchan hasta después de mucho tiempo. Logran salir de esa relación destructiva o consiguen derrocar al autoritario. En cambio, el poder y la autoridad bien ejercidos utilizan como bases el respeto, la escucha, la confianza, permitiendo el diálogo. Cuando una persona está cierta de lo que quiere, sabe cuál es su función y confía en su propia capacidad, puede ejercer la verdadera autoridad y hasta cuando marca ciertas pautas como límites y reglas, le da la seguridad de poder intentar nuevas cosas y crecer. Los demás, al no tener claridad por qué permiten todo o nada, no ofrecen seguridad a la persona sobre hasta dónde puede llegar. La autoridad busca el bien del otro al indicarle un camino cierto y seguro, por el cual permiten caminar hacia su desarrollo personal y pleno. Los grupos vulnerables son aquellos que, por sus condiciones sociales, económicas, culturales o psicológicas, pueden sufrir vejaciones contra sus derechos humanos, como por ejemplo tenemos personas de la tercera edad, personas detenidas, personas con discapacidades, pueblos indígenas, entre otras más. Así, tenemos que estas personas cuentan con los mismos derechos que los demás, pero en la práctica no son respetados o no poseen los suficientes canales para llevarlos a cabo. Todos sabemos que tenemos derecho a tener un trabajo digno y bien remunerado, pero lastimosamente esto es un ideal que a la fecha no ha sido posible que todos compartamos. No se ha logrado que todos tengamos igualdad de oportunidades, pero poco a poco los ciudadanos hemos ido buscando soluciones a esto, algunas mejores que otras, pero la mayoría no se queda quieto, sino que queremos ayudar a que estas minorías puedan salir adelante y ser reconocidas. A pesar de muchas críticas que se tienen sobre la manera en que se nos han presentado estas personas y la forma en que se les apoya, muchas de ellas han podido cambiar sus condiciones y calidad de vida, y como seres humanos es lo más importante, tanto para ellos como para nosotros. Como dijo el escritor Terencio, soy humano y nada del humano me es ajeno, es decir, todo avance o retroceso en una persona tiene consecuencias en los demás. Como se ha visto, los ritos, el lenguaje y otras manifestaciones culturales son las que unen y dan sentido de identidad y pertenencia a los integrantes, por lo que quienes se empeñan en imponerles otro tipo de conductas o querer actualizarlos no han comprendido el valor de la cultura. Se ha dicho ya que para cada uno existen distintos intereses de acuerdo con la manera en que se aprendió a afrontar la vida y las formas de satisfacer las necesidades que nos surgen. Todas válidas y respetables, sí y solo sí, van de acuerdo con la dignidad del ser humano. Derechos humanos. Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo, que vive en una sociedad jurídicamente organizada. Estos derechos, establecidos en la Constitución, en las leyes, deben ser reconocidos y garantizados por el Estado. La ONU, al agrupar estados, pudo hacer un documento obligatorio
Desde entonces se han ido creando más organizaciones de carácter internacional como refuerzos, la tutela y protección de los derechos humanos. Algunas de estas comisiones interamericanas de los derechos humanos y la Corte Interamericana. Ahora bien, así como tenemos los mismos derechos, debemos aprender a respetar a los demás. Cuando el abuso de nuestra libertad nos lleva a violar los derechos ajenos, esta obligación de la sociedad hace justicia ante esto, y de esta manera lícita de hacerlo mediante el poder que hemos dado a las autoridades que se encarguen de esto. Es decir, proteger la tarea de los derechos humanos, representar la exigencia del Estado, proveer y mantener las condiciones necesarias dentro de la situación de la justicia y paz. Se supone que el poder público debe hacer todo lo necesario de manera paulativa y sea superada de desigualdad, la pobreza y la discriminación. Hay animales que viven en condiciones de varios grupos de hombres. Ocasiones somos nosotros mismos quienes denigramos